Voz e imagen de la sociedad. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil. Bueno, pues agradeciendo muchísimo a Canal Patrio, el licenciado Villaseñor, que nos da estos espacios, y desde luego a nuestro compañero, el ingeniero Guaguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico. Bueno, con nosotros Raúl Paz, que tiene pues la solidaridad con Mujeres Insurgentes de estar en este programa. Le agradezco mucho que independientemente de todas sus actividades nos pueda proporcionar pues su tiempo, ¿no? Bueno, esta semana que pasó ha sido una semana intensa, ¿eh? Sí. Intensa, verdaderamente intensa. No solamente a nivel internacional de Hugo Chávez, sino también en lo personal, con compañeras nuestras nuevamente que se van, compañeras guerreras, compañeras que dieron hasta el último día pues todo su esfuerzo a favor pues del pueblo, a favor de compañeros que están luchando por una vivienda digna. Me refiero a Sofía Dávila, compañera nuestra que falleció esta semana pasada. Y bueno, y cómo nos ha tupido, nos ha tupido porque han marchado Sofía Dávila, el compañero Héctor Delgado, la compañera Celia Rangel, el compañero Tordesillas, Sóstenes Tordesillas, el doctor, y bueno, y otros compañeros, ¿no? Y el compañero César Alberto Buentiempo Morales. El compañero César Alberto Buentiempo, ¿no? Es decir, en un lapso de 5 meses han fallecido varios destacados, entrañables y muy queridos amigos y compañeros de lucha. 5 o 6 compañeros, pues sí. Buentiempo, Toto, Celia Rangel, Héctor Delgado, Sofía Dávila, 5 compañeros. Pero bueno, esperemos que estén mejor, están en nuestro corazón, en nuestro recuerdo, y bueno, nos dejan un peso encima cada vez más grande, porque bueno, de alguna manera tenemos nosotros que sustituirlos y luchar de una manera mayor para cumplir con las tareas que dejaron pendientes. Claro, y de Sofía Dávila Zamacona, nuestra compañera y amiga, es importante señalar, hacer un reconocimiento de esos que casi nunca se le hacen a compañeros que destacaron en la lucha política, en la lucha popular, en la lucha social, procediendo de hogares muy humildes. Campesinos. Sofía Dávila fue una joven campesina que se integró a las filas del Partido Socialista de los Trabajadores allá por los años 70, sin mayor preparación, ya no digamos política, ni siquiera académica, pero al incorporarse a las filas del Partido Socialista de los Trabajadores tuvo un desarrollo muy interesante que la llevó a participar en las luchas sociales que se estaban dando en el campo tamaulipeco en su momento, bajo las filas del PST. Participó en diversas frentes de lucha, por así decirlo, no solo en Tamaulipas, desde su origen campesino, sino en otras entidades de la República. Incluso fue parte de la Federación... fue dirigente. De la FENMI, Federación Nacional de Mujeres Insurgentes, fue dirigente, fue fundadora de la misma contigo, entre los muchos compañeros que participaron. Y desde su Tamaulipas querido, llegó a la Ciudad de México y se involucró en las luchas urbanas. Esto es entre lo mucho que hay en la vida social, lo interesante. Llega y se involucra en las luchas urbanas y encabeza movimientos urbanos, movimientos populares, movimientos por vivienda digna, por la reforma urbana, y bueno, e incluso ella fue factor importante para que un núcleo importante de compañeros, entre muchos más, pero sobre todo uno, en el predio El Corazón,
accediera a una vivienda digna, ahí en la delegación Álvaro Obregón. Y esto es parte de lo importante, parte de lo que hizo Sofía Dávila, y por eso desde aquí le hacemos un público reconocimiento a su intransigente lucha en beneficio de los que menos tienen. Así es. Bueno, pues que descansen en paz todos nuestros compañeros que han marchado, y bueno, no sé si llegó Raúl. Sí, regresamos. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos en un momento con ustedes. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Le damos la muy cordial bienvenida al periodista Raúl Fajardo. Gracias porque él tiene a bien darnos un poquito de su tiempo y contarnos algunas de sus experiencias. Él es un egresado de una universidad rusa. Y bueno, es algo totalmente distinto a lo que pasa aquí en este país con los egresados en periodismo, ¿no? Bueno, es una formación. Gracias por invitarme primero. Hola Beatriz, hola Raúl, gracias por invitarme. Y bueno, pues es una formación que si algo nos distingue a los egresados de las universidades de la Unión Soviética, de la Rusia actual, es el internacionalismo, es el vivir la hermandad entre los pueblos, la solidaridad entre los pueblos, no nada más pues como una frase, sino como algo que nosotros llevamos a la práctica en nuestros tiempos de estudiantes allá, y algo con lo que nos regresamos con esa herencia, algo que compartimos, que nos unifica y que nos pone a trabajar en todo el mundo. Toda una formación. Sí, un valor, es un valor. Yo creo que estás hablando de internacionalismo, cuyo contenido es enorme, no solamente desde el punto de vista político, sino ideológico. Y además, siento yo, es un compromiso, ¿verdad?, que de manera natural surge después de haber estado, pues yo no digo que en un adiestramiento. Es una formación, una formación de valores, porque además de la formación en la universidad, del rigor académico que imponen los estudios con el nivel que tienen por aquellas tierras, en realidad la formación la obtiene uno pues de diversas fuentes, de los propios compañeros con quienes estudias, de tus profesores, de diversas naciones, de todas las nacionalidades que están ahí presentes, de la convivencia, el ejemplo mismo de los pueblos al interior de la Unión Soviética, al interior de la misma Rusia, que son muy diversos. Más de 100 nacionalidades. Más de 130 nacionalidades dentro del territorio actual de Rusia. En la época conformada por la Unión Soviética, pues había gente de todos colores y sabores, y agregábamos ahí nuestra presencia como latinoamericanos, los compañeros africanos, los compañeros de los países árabes, de los países asiáticos. Es realmente un universo que representa a toda la humanidad, y ahí te das cuenta y te sientes ante todo humano. Ahí decía yo, me descubrí algo que siempre digo, que Rusia me ayudó, entre otras cosas, a descubrirme orgullosamente latinoamericano. Fíjense qué curioso, sí, qué curioso,
tuve que viajar a Rusia y encontrarme ya con venezolanos, con nicaragüenses, con cubanos, con bolivianos, con peruanos, para tener la percepción, para darme cuenta que ante todo en el mundo me identifico como latinoamericano. Tenemos en América Latina una historia común, raíces, la lengua, toda nuestra tragedia de la colonia, nuestras raíces indígenas, la tercera raíz proveniente del África, una concepción, una serie de valores que nos identifica y nos unifica. Lamentablemente, decimos, actualmente México está un poquito despegado. Esperemos que retomemos esa imagen latinoamericana, ¿no? Ahora con los cambios que se están dando en nuestra América Latina. La gran patria latinoamericana con la que soñó Bolívar, entre otros de los próceres de la independencia. Bolívar, Artigas, ¿no? Nuestro propio Hidalgo tenía una percepción mucho más amplia, ¿no? de esto, ¿no? Pero Martí tenía una claridad tremenda sobre este concepto, y yo creo que es algo que debemos de trabajar, y yo creo que México está justo ahorita en el mejor momento para voltear hacia el sur, para retomar un papel, un rol en este concierto de América Latina, redescubrirnos latinoamericanos, diversificarnos hacia el sur, ¿no? Voltear hacia el sur, que también existe. Nosotros somos sur, pero por décadas de neoliberalismo y de vínculos hacia el norte, nos hemos olvidado que nosotros somos sur, que nosotros tenemos que ver hacia los lados. Acabo de regresar de un viaje muy interesante por tierras uruguayas, por las tierras del gran maestro Galeano, por las tierras de Benedetti, y para mí fue... Hoy de Mujica. Y por supuesto actualmente del presidente Mujica, que es un intelectual, es un hombre, yo casi diría que es un santo ese hombre, es un filósofo profundo, conocedor de la vida, muy reflexivo, y es el líder actual, un líder de izquierda que gobierna un pequeño país en tamaño, pero en gran importancia por su estrategia, por su ubicación geopolítica y por el ejemplo que está dando en la manera de llevar un propio modelo muy integrado con América Latina, muy vinculado también con las ideas de una Europa progresista, de una Europa de izquierdas. Se siente el reflejo de esa herencia, ¿no? Desde los anarcos hasta los comunistas, hasta la socialdemócrata, todo está presente en ideas ahí, pero todo está al mismo tiempo muy trabajado desde la perspectiva latinoamericana, y me asombró que ese país tan pequeño comercie, por ejemplo, entre los 5 principales socios comerciales de ellos, no está Estados Unidos. No lo ocupan prácticamente para nada. Realmente ellos comercian con sus vecinos. Brasil, que es muy poderosa su economía, comercian con Argentina, pero comercian con España, comercian con Suecia, comercian con China, comercian con todo el mundo, comercian con África, diversifican, y eso los fortalece en muchos sentidos. Y yo pensaba, bueno, y nosotros llevamos tanto tiempo aferrados y con intentonas, pero intentonas desganadas por diversificarnos. Y digo, está toda América del Sur y está todo el mundo ahora que ya es un pañuelito, de verdad un pañuelito, y podemos intentar desvincularnos, desamarrarnos de ese norte que pues ya hemos visto no nos ha resuelto ni nos resolverá nada. Con el cual realizamos el 80% del comercio. Sí, estamos completamente encadenados al norte, y yo creo que eso es una carga que México no se puede permitir ahora, ¿no? Por eso decía yo, perdón, hay que voltear hacia el sur, ¿no? Oye Raúl, yo sé que estuviste algunas semanas por allá, pero necesitamos un poco voltear hacia Venezuela. Creo que el tema es obligado. Tú estás hablando del internacionalismo. Dame tu opinión con respecto al internacionalismo de Chávez. ¿Esto existió? ¿No existió? Es decir, ahorita es cuando todos los enemigos de Chávez, de Latinoamérica, están dirigiendo todas sus baterías para desacreditar, para quitarle valor, no solamente nacional, sino un valor latinoamericano al presidente Chávez, sino que se están aprovechando de las condiciones para asestar un golpe y recuperar para la oligarquía y los Estados Unidos Venezuela.
Es correcta tu apreciación, Beatriz. Yo percibo que el juego mediático pues está ahí, ¿no? Están trabajando, están haciendo su labor. Afortunadamente, creo yo que Venezuela, la mayoría de los venezolanos tienen mucha claridad. Han sido años de lucha, de combate, de darse cuenta, ¿no? De haber sufrido un golpe de Estado, un golpe mediático también, de haber sobrevivido a ello y salir fortalecidos. Y actualmente yo veo una Venezuela donde la figura de Chávez necesariamente crece, se hace leyenda, se hace inmortal, se hace fuerte, como se hicieron fuerte Zapata después de su muerte, ¿no? Tan trágica, tan dolorosa para su pueblo, para sus seguidores, pero que al final de cuentas muere de pie, muere luchando, muere en la causa, en la lucha, y firmes en los principios. Entonces yo creo que en ese sentido la figura de Chávez es intachable. Creo que es una pérdida lamentable su muerte, pero al final de cuentas las ideas no mueren, y las ideas que él representa siguen ahí, siguen vivas, y siguen muy vivas, sobre todo para la América Latina en este momento, y muy necesarias. ¿Por qué? Porque como decías, Betty, los intereses multinacionales que ven a nuestra América Latina como simple y llanamente su depósito de materias primas baratas, de manos de obras regaladas, de mercados cautivos, están ahí, siguen y siguen en esa misma concepción. No les interesa ni nuestra historia, ni nuestra cultura, nuestros valores, no les interesa nuestro futuro, no les interesamos en ese sentido para nada. Y entonces, ahora que estuve en el Uruguay, veía yo pues ahí al ladito, ¿no? Paraguay, Lugo, ¿no? Destituido mañosamente con esas trácalas leguleyas, ¿no? Y se siente la mano desde atrás, ¿no? Desde atrás, en la manipulación, en el control de los medios, nuevamente la utilización de los medios como el instrumento, ¿no? Para orquestar estos golpes suaves. Ahí cerquita, ¿no? También, y presente en el funeral, está Manuel Zelaya, ¿no? Me tocó estar en Honduras, y ese fue un golpe bastante más duro, bastante más violento. Me tocó ver a los militares en las calles, la represión, y estuve ahí, y sé lo que son estos golpes de Estado, ¿no? Y ahora que estuve en el Uruguay, percibí y no pude dejar de alertar a mis amigos uruguayos. Digo, oye, ve cómo se está organizando la oligarquía local que subsiste, que juega una doble carta por ahí, pero están empezando ya a trabajar el tema de los medios y van preparándose para seguir por ahí. Es decir, vemos un proceso, una agresión hacia los regímenes democráticamente electos, ¿no? En América Latina. Y es increíble y es realmente escandaloso que veamos en los medios actualmente todavía pseudointelectuales ahí discutiendo si Chávez era un dictador o no. A mí me encanta la respuesta que les dio Galeano. Galeano les dijo, sí, es un dictador, si lo quieren ver así, es un dictador muy extraño, porque ha ganado 8 elecciones en aquel entonces, fueron hasta 12 elecciones. Así es. 12 elecciones ganadas en las urnas, en procesos electorales que nadie puede desmentir, democráticos. Sí. Es una mayoría de venezolanos que están ahí. Sí. Oye, Tocayo, entre toda esta disertación tuya localizo aspectos sumamente importantes del papel de los medios. En el caso, señalas de Paraguay, la ofensiva que viene para afianzarse. En Uruguay lo mismo, esa ofensiva que trata de recuperar para el imperio el control de la nación. Situación que se vive en Argentina con el grupo Clarín contra la presidenta argentina Cristina Fernández, y pues obviamente en otras naciones. En nuestro país, bueno, existe intereses corporativos bien específicos. Y bueno, pero fíjate que en esto que señalas respecto a Venezuela, es cierto, falleció el presidente y comandante Hugo Chávez, pero siendo Chávez el
el referente principal del proceso bolivariano, el proceso del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI. Lamentable el deceso de Chávez, pero no solo era Hugo, sino es toda una playa de seguidores formados con él en la milicia, algunos de ellos, otros en el aspecto político, pero que incluso los medios gringos han tratado de dividir, de separarlos, pero ellos se han fortalecido, como vulgarmente se dice, han cerrado filas para defender un proceso. Sí, mira, me voy un poquito más atrás. Cuando hago mi primer viaje a Venezuela, yo iba a hacer este trabajo documental, pero uno de mis objetivos, una de mis preguntas, de mis grandes preguntas, era decir, ¿cómo caramba se sostiene este hombre en el poder? Claro. Si es el malo de la película, si es un payaso, si es de lo peor, si tiene... Lo que nos decía, lo que no, y yo me creía, ¿no? Sí. De los medios aquí en México. O sea, ¿cómo un hombre así se sostiene en el poder? Yo me imaginé al ejército en las calles, yo me imaginaba la mordaza en los medios, yo me imaginaba... Y llego y me encuentro un país democrático donde todo se discute, hasta de repente a la exageración. Nosotros no estamos acostumbrados a ese nivel de politización y de discusión en las calles, en el mercado, en las plazas públicas, ¿no? Ahí existe eso. Los medios, ¿no? La derecha un tanto de manera escandalosa, un tanto de algaraca, pero ahí están controlando los medios, precisamente. Sí, sí. Globovisión, por ejemplo. Y lo que veo es que Chávez se sustenta porque él logra representar, logra hacerse simple y llanamente eco de su propio pueblo. Digo, ya es tan simple, nada más que para nosotros es algo tan raro, tan lejano, porque hace cuánto que no tenemos a un pueblo, a un gobernante inspirado y gobernado por su pueblo. Yo al único que puedo mencionar ahorita es a mi general Lázaro Cárdenas. Hombres así, que movían ejércitos, que movían masas. Morelos, ¿no? Hombres así, Zapata. ¿Dónde estaba su fuerza? Era rico, era millonario, tenía el apoyo de empresas. Esos hombres tenían la fuerza de su pueblo. Chávez, yo decía, ¿cómo se sostiene este hombre? Con todo lo que malo que es y todo lo que le pegan. Se sostiene simple y sencillamente porque es un hombre del pueblo. ¿Cómo venció el golpe de Estado? Con pueblo en las calles. Evidentemente él, como militar, además, con su formación militar, supo en su momento, ¿no? Formar cuadros, formar gente que supieron responder también lo que dices, ¿no? La gente que estuvo ahí, que supo responder, toda una estratega, y se resuelve y se fortalece. Ahora, actualmente, ¿cuál es la situación? Lo que yo percibo es que la gran herencia de Chávez dentro de Venezuela es el entramado, el tejido social vivo, ¿sí? Esa es la verdadera revolución, ese es el verdadero proceso, el que el pueblo común y llano, sí, esa es la gran labor que a nosotros aquí se nos olvidó. Involucrarlos. Aquí nos metimos en el discurso parlamentario, en que aquí en las cámaras, acá entre nosotros los diputados, los senadores, los gobernadores de izquierda, derecha, resolvemos y gobernamos y ¿dónde está la participación activa, consciente, cotidiana del pueblo llano? O sea, Chávez lo que hizo fue darle voz, de verdad, darle voz, ¿no? Empoderarlos. Empoderar a la gente de a pie. Eso es lo que no le perdonan. Que en Venezuela, el venezolano común y corriente del barrio pobre, del campesino, se siente dueño de su país. Se sabe dueño de su país, ¿no? Algo que no podemos decir en muchos países del mundo, ¿no? Y esa es la gran fortaleza, porque trabajó todo este tiempo para que se organizara el pueblo como quisieran. Hay muchísimo, el movimiento de cooperativas, el movimiento sindical, las agrupaciones campesinas, todo este tejido social, las radios comunitarias, un enorme contrapeso al poder de la televisión. Entonces, estas estructuras son en realidad el gran trabajo, la gran labor de Chávez al interior del país, y en la medida en que los herederos políticos de la dirigencia, esta dirección político-militar, como el mismo presidente Maduro la denomina, en la medida que ellos
sean capaces de mantener esa identidad, ese vínculo con ese pueblo, ahí todo va para adelante. ¿Por qué? Porque la fortaleza viene de ahí, la fuerza, el sostén viene de ahí. Entonces, a mí me pareció excepcional. Mira, yo desde un poco antes, desde que estaba en Uruguay, tuve la posibilidad de asistir a varios eventos y reuniones. Estuve en un evento donde se conmemoró un aniversario luctuoso de Martí, y ahí pude encontrarme con intelectuales, con académicos, con gente vinculada, con diplomáticos vinculados a estos temas. Y en las charlas, en las pláticas, me di cuenta que la jugada venía dura, que realmente estaba muy en riesgo la cuestión de la salud del presidente Chávez. Estoy hablando esto fue prácticamente un mes antes ya desde entonces se preveía muy difícil, pero ya platicando con representantes de Venezuela, allá en el Uruguay, yo me daba cuenta que el tema estaba siendo ya trabajado con el mismo Chávez y con su mismo equipo de trabajo, ¿no? La fortaleza, y lo dijo ya después Maduro ya lo narró él, ¿no? Esto que me contaron a mí, ¿no? Que Chávez dijo, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? Y darle continuidad. Fue un compromiso fuerte, él puso frente a sí, y a mí me encanta la figura de Diosdado Cabello, cómo juega en esta situación, porque hubo intenciones de amarrar navajas, de confrontarlos, de engolosinarlo, de hacerle así con el trapito del poder decirle, mira, te puedes ganar, ¿no? Como el demonio tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, así fue el demonio a tentar a Diosdado Cabello. Por eso salieron esos militares norteamericanos, fue por eso, fue porque buscaron tentar a las élites militares y trataron de llegar a través de algunos militares de nivel medio hasta Diosdado Cabello para tentarlo con la idea de, mira, tú puedes tener todo el poder. Y Diosdado Cabello fue capaz, consciente de decir, mi papel como presidente de la Asamblea Legislativa, del Parlamento, y sobre todo como militar, ¿sí? Es ser un garante de los procesos, y lo que cuenta aquí, lo que vale, es lo que dice la Constitución. Se sentaron todos a analizar, a entender, a buscar cómo funcionar, y Capriles y su gente pueden pegar de brincos y tratar de tergiversar las cosas. La Constitución está ahí firme, los procesos están siendo avalados por la gente en primera instancia, por esta Constitución que ellos están respetando, siendo muy cuidadosos en esas formas, ¿sí? Pero al mismo tiempo con toda la claridad y la fuerza que les da el poder de representación que tienen, ¿no? Y entonces Diosdado Cabello, ¿sí?, hace perfectamente su papel, ¿sí? Y yo creo que es un elemento que debe de tener y va a tener una importancia fundamental ahí, pero no es esta concepción que lamentablemente vemos en otras partes de yo, quiero yo, unilateral. No se da esa pugna, no se da eso que esperaban los gringos, ¿no? De que se pelearan entre ellos, se arrebataran y se hicieran pedazos por el poder. No, porque no es el poder por el poder, es al servicio de quién estoy al servicio de una causa, ¿no? Y Maduro, que tiene que crecer porque tiene ante sí una tarea enorme, asume esto con mucha conciencia de que tiene una tarea tremenda, pero al mismo tiempo la asume sabiéndose acompañado de su equipo, de toda la gente que está en esta dirección colectiva. Es una dirección colectiva del país, ¿no? No es un solo hombre. Para llegar a los tamaños de Chávez, yo creo que se necesita pues, todo un pueblo, ¿no? Y todo un pueblo está tratando de estar a la altura de ese liderazgo. Y en este contexto, para mí, yo destaco un momento muy importante en todo esto que hemos vivido en los últimos días, que se ubica precisamente por ahí del 8 de diciembre, cuando Chávez da su mensaje vía el programa Aló Presidente, de que se va a Cuba a un nuevo tratamiento, y ahí
hace señalamientos muy puntuales del proceso e indica que Maduro sería el sustituto. Pero además yo creo que hay que tomar en cuenta de lo que es capaz el imperio, ¿no? En la liquidación del oponente, porque semanas antes, de alguna manera, Chávez denuncia que su enfermedad fue sembrada, al igual que a otros presidentes de Latinoamérica, ¿verdad? Yo creo que esto es muy interesante, porque inclusive el cáncer que tenía Chávez es un cáncer a donde se le sembró por ahí una pequeña cápsula de cobalto. Es radioestésico. Y bueno, que incluso Evo Morales antier hace el señalamiento, puede ser que haya sido esto. Y lo dijo Maduro también. Sí. Mira, era necesario poner esa carta sobre la mesa porque sí están ellos siguiendo el tema, están haciendo investigaciones. Recuerden que no solamente fue el caso de la enfermedad de cáncer del comandante que terminó en su deceso, ¿no? Sino que Fernando Lugo también, Lula y bueno, Kirchner también, Dilma Rousseff. De repente resulta Cristina que Kirchner. Todo el mundo los líderes se nos están enfermando de cáncer. Discutía de este tema con un compañero mío también, académico, que pues tiene sus posiciones muy respetables, pero que nos gusta reunirnos pues, para discutir, para analizar, para confrontar posiciones. Y él me decía, ¿cómo crees que van a...? Y yo le decía, a ver, espérame, ¿no crees que sean capaces? ¿No crees que tengan los recursos? ¿No crees que tengan el objetivo? Le digo, como criminalista, tú debes de tener, si hay un objetivo, un interés por ahí, ¿no? Como si tú estuvieras siguiendo una línea de investigación como criminalista, descartarías, ¿no? O sea, pensando, ¿a quién le conviene? Hay un interés de por medio, hay medios, no se puede descartar. Y sobre todo, pero me decía, pero pues es que un magnicidio es algo muy grande. Por supuesto que es algo terrible y es algo enorme y es algo que han realizado no solamente en todo el mundo, o sea, hay documentos fehacientes, ¿no?, de asesinatos de líderes mundiales por los medios, por la inteligencia norteamericana. Ahí está este caso que está ahorita también en proceso, en investigación, ¿no? ¿Sí? Pero, y de los atentados, por ejemplo, contra Fidel, que están documentadísimos todos los casos de intentos de envenenamiento, gente confesa, gente que ha puesto ahí, ¿no? Y le decía a este amigo mío, pero mira, no nos vayamos más lejos. Ellos creen en el magnicidio como un instrumento, que ¿dónde está John F. Kennedy? ¿Y quién? Abraham Lincoln. ¿Y quién lo mató? Hace mucho, ¿no? Casi 2. Ahí está, y con nuestro país también, ¿no? Ha habido planes de también de intervención. Bueno, pues tuvimos nuestro periodo de intervención. Hemos visto su manera de operar en toda América Latina, ¿no? Hemos visto el sostén que le han dado a gente como los Somoza, los Pinochets, ¿no? Todos los generales derechistas, fascistas, golpistas en el Uruguay, en Paraguay, en Argentina, el apoyo en El Salvador. Para ellos las vidas humanas, si interfieren en sus intereses económicos, son descartables. Entonces, dentro de un esquema de valores de estas élites del poder, ¿no? Yo quiero hacer la diferenciación porque también me gustó mucho eso del discurso de Maduro, ¿no? Que hizo una diferenciación muy clara. Coincido completamente con él, ¿no? Yo tengo amigos entrañables dentro del pueblo norteamericano y sé, ¿no? Sobre todo cuando estuvimos en campaña plena contra las políticas descaradamente guerreristas de Bush. Yo hice muchos amigos por allá en Estados Unidos y me di cuenta de que hay una enorme diversidad de pensamientos y de ideas, pero esas élites que tienen dominado un país y que lo tienen explotado, esas élites no se tientan el corazón, pues ni para pasarle por encima a su propio pueblo, ¿no? En aras de sus intereses militares y petroleros, ¿no? Y mucho menos se van a tentar el corazón pues, para envenenar a un presidente de cualquier parte. O sea, como posibilidad yo por supuesto que la admito,
como posibilidad. Y si Maduro se animó a decirlo, es porque esa carta había que ponerla en la mesa, y porque algo por ahí, si el río suena, agua lleva, y por lo menos que quede ahí como un precedente para estar atento, ¿no? Ya después, cuando se desclasifiquen documentos dentro de 20, 30, 50 años, a lo mejor por ahí nos iremos enterando, como nos hemos ido enterando de un montón de crímenes que han cometido, ¿no? Contra nosotros, contra nuestros pueblos, contra los pueblos del mundo, ¿no? Ahí está el caso Irán Gate, ¿no? O sea, el tráfico de drogas y de armas, ¿no? Aquí en México el caso también del tráfico de armas por parte de la DEA para... el rápido y... Ahí está el curioso, ¿no? Sí, y ese tipo de maneras de maniobrar, ¿no? Tanto de los órganos de seguridad como de los órganos de inteligencia, que ahí todavía en actitudes provocadoras e intervencionistas. Sí. Ahora, yo veo una Venezuela que claramente ha sido polarizada. Yo creo que ha sido polarizada en mucho, más que culpan al presidente Chávez, pero por Dios, hay que ver simplemente lo que es la globovisión, lo que son los mensajes, la guerra mediática, la llamada guerra de cuarta generación, ¿no? Estos mensajes, esta agresividad, ¿no? Te decía que a mí me asombró la primera vez que estuve en Venezuela y escuchar ahí a un papanatas de estos de la televisión, como los que tenemos aquí también, ¿no? Payasos televisivos como Esteban Arce, oye, es que no son periodistas, no son investigadores, no son nada, son cómicos metidos a periodistas, ¿no? Decir un ditirambo ahí y de repente soltar un exabrupto, una mentada de madre hacia el presidente Chávez, y yo dije, ese hombre, pues por lo menos mañana lo cierran, lo meten a la cárcel, no pasa nada. Al otro día el tipo está en televisión y sigue con lo suyo. Y dice, ¿y qué es eso? Dice, ¿qué significa eso? Me decían los venezolanos, eso significa tolerancia, ¿no? Yo no sé hasta qué, o sea, eso aquí en México no pasaría. Y no crear falsos mártires. Y no crearles falsos, porque es lo que están buscando, ellos están buscando ahí, ¿no? Que les hagan el juego. Exactamente, y yo creo que en el discurso de Diosdado, en el discurso de Maduro, se percibe la fortaleza, se percibe que hay recursos. Tontos no son, saben de qué tamaño vienen las cosas. Creo que se supo manejar bastante bien todo este proceso. ¿Qué hay hacia futuro? En el futuro inmediato, pero no hay ni quién dentro de la oposición pueda pararse y decir con la cara, así decir, vamos a ganarle a Maduro. ¿Piensa Capriles que va a ganar? No, él sabe que no. Aceptó y él ya está jugando el cargo de candidato, pero además hoy precisamente por la mañana en algún medio de comunicación suelta Capriles la idea de que diga Maduro cuándo se murió Chávez. Sí, ya lo dijo. Van a empezar a trabajar con todo esto, ¿no? O sea, no son propuestas, son ideas, no es nada, es pegar por lo bajo, es precisamente esta escuela de Miami, ¿no? De como me imagino estos shows de televisión de primer impacto, ¿no? Del escándalo, del chisme, del morbo, de meterse a buscarle queriendo sacar raja política de pero además en cuestiones exactamente no en temas de fondo, no entrarle a la discusión, al análisis tan simple y sencillo que dicen no, si yo voy a ser presidente, yo voy a continuar con las políticas de Chávez. Es lo que dice él ahorita, claro, ¿no? Por supuesto que no le creemos nada, pero lo tiene que decir porque ha sido tal el éxito de las misiones, ha sido tal el arraigo, la gente está tan convencida, tan comprometida, tan integrada en los procesos de lucha contra el analfabetismo, que ya se llegó al triunfo máximo, es territorio libre de analfabetismo, ¿no? Pero las misiones para la educación, ¿no? Para la educación, las misiones de salud. Para las operaciones de ojos, por ejemplo, que gente de todo el mundo viaja a Venezuela, de aquí de México, viajan a Venezuela para operarse gratis de cataratas, ¿no? Así es. Los éxitos en ese sentido
que ha sido básicamente partir de un principio, ¿no? Pues, ¿para qué nos debe servir el petróleo? El petróleo debe servir para que la gente esté mejor, la gente, el pueblo llano, ¿no? Esas medidas, Capriles no puede pelearse con ello, entonces... Y algo con lo que iniciaste la plática, el internacionalismo. Y por supuesto, sí, pero la derecha le va a pegar por ahí, porque acuérdate que la derecha, su público, pues es el individualista, el cuate egoísta que piensa en sí, en su riqueza, que está pasando por encima acumular, de quien sea, pasar por donde quiera que sea. Entonces, y tú los escuchas, los puedes ver en internet, ¿no? En los foros de discusión, a los antichavistas le echan en cara como un reclamo, ¿no? Que por qué anda ayudando a ecuatorianos, que por qué Venezuela tiene que apoyar a bolivianos, que por qué tiene que... Y no nos vamos a dejar gobernar por Cuba. Entonces digo, una sarta de sandeces, si tú lo percibes desde la percepción precisamente internacionalista, si tú te das cuenta que muchas de estas fronteras, o sea, tenemos nuestras identidades nacionales, y yo creo mucho en nuestras raíces, en nuestra historia, que debemos estar conscientes de ello, pero más allá de ello, o junto con ello también debemos estar conscientes al ver nuestra historia, como muy bien me platicaban allá en el Uruguay, ¿no? Cuando vemos en la historia que estas fronteras que tenemos en realidad son bastante ficticias. En realidad somos más latinoamericanos que uruguayos, o nos une más como identidad lo latinoamericano que lo que nos separa entre, por ejemplo, uruguayos y argentinos, el sur del Brasil, ¿no? Paraguayos, entre peruanos y bolivianos, ¿no? Que les indilgaron una guerra ahí, o con chilenos y todo aquello, ¿no? Nos dividen a nosotros con Centroamérica, y nosotros mismos caemos en ese juego, y los mexicanos cometemos el terrible error de sentirnos superiores, norteamericanos, sí, y superiores a los centroamericanos, cuando ahí tenemos una riqueza cultural y de valores que lamentablemente con esta guerra sucia impuesta también por el Imperio del Norte, pues donde fue destruida gran parte del tejido social en Guatemala, en El Salvador, ¿no? Pues vemos situaciones bien terribles y duras por allá, ¿no? Pero eso no le quita que sean pueblos hermanos y que sean muy cercanos a nosotros. Entonces estas fronteras, ¿no? Estas fronteras yo creo que hay que irlas como que borrando, y esa generosidad de Chávez, ¿no? Decir, bueno, pues si Venezuela tiene petróleo, si Venezuela es un país rico, en primera instancia esa riqueza se debe ver reflejada en el nivel de vida de su propio pueblo, y después la solidaridad, la generosidad es un valor para con los demás. Nosotros en México diríamos, nuestro petróleo sirve para los mexicanos realmente, y claro ¿qué podríamos hacer con esa riqueza por apoyar la causa latinoamericana? Oye, tocayo, entre todo esto me atrevo a usar Leti. Ayer hubo una reflexión de Fidel sumamente interesante, donde dice que Cuba perdió a su mejor amigo, y hace una interesante puntualización respecto a este aspecto de la pérdida de Chávez, por lo que significó el apoyo de Hugo Chávez, sobre todo en esa etapa de cuando cae la Unión Soviética y Cuba deja de recibir los apoyos de la URSS, y posteriormente a la entrada de Hugo Chávez al poder empieza un proceso de apoyo pero mira, este apoyo en realidad también hay que matizarlo, porque Cuba nos ha dado una lección de dignidad durante décadas y décadas, y el bloqueo sigue ahí, el bloqueo donde Estados Unidos como policía mundial se permite castigar a otros pueblos, a otros gobiernos, a otras empresas de otros países fuera de su territorio, si comercian con Cuba, si le compran o le venden algo a Cuba, si se arreglan de alguna manera, donde limita los viajes de su propia gente y todo aquello. Cuba nos da una lección de dignidad, y yo creo que Cuba no tiene riqueza, no tiene petróleo, no tiene nada, y sin embargo ve el peso moral que tiene a nivel mundial, no nada más en América Latina, tiene un peso tremendo. ¿Qué es eso? Es esa dignidad, ¿no? Venezuela tiene, yo creo, ese capital también ahora, ¿no? De dignidad, y tiene además, bueno, el poder que da también el recurso económico que genera a través de su petróleo. Y la excelencia en medicina, ¿no? Donde están creciendo muchísimo.
decían, pero es que todo lo ha hecho todo lo hizo Chávez con el dinero gringo que le daban por el petróleo. Digo, ¿y qué tiene, y qué le ves de malo a eso? Porque además él, si recordamos bien, él fue de los promotores, ¿no? En la OPEP, del control, ¿sí? De la producción, para lograr dignificar el precio, no regalarlo por 3 centavos ahí, ¿no? Y está en esa batalla, se sigue en esa batalla, ¿no? Para que no sigamos quemando el petróleo a lo bruto, ¿no? Pues sí. Y sea un recurso realmente valioso. Bueno, Raúl, yo quiero agradecerte muchísimo que hayas estado aquí. Yo te quiero pedir que regreses pronto, antes de que te vuelvas a ir, porque es aleccionador. Esto nos permite darle a usted una información veraz, directa, transparente, y esto no se estila, menos en los medios de comunicación, pero estamos en ciernes también, seguramente el día de hoy, del anuncio de una serie de medidas en cuanto a las telecomunicaciones. Vamos a ver cómo viene. Vamos a traer especialistas, pero de antemano agradecerle al compañero Raúl Fajardo que haya estado con nosotros y emplazarlo, ¿no? Para que a la brevedad regrese, ¿no? Encantado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias al compañero Raúl Paz Resende, a usted por haber sintonizado canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, a nuestro compañero Hugo Aguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico, y desde luego Canal Patrio, a su director general, y Beatriz Gallardo les agradece muchísimo que nos sintonice. Pásela bien, nos escuchamos el día de mañana, nos vemos aquí en canalpatrio.tv. Pásela bien. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.